Listo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Damos inicio a la segunda reunión de este año de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Esta vez tenemos el honor de contar con la presencia de una persona por todos conocida, que es el doctor Ricardo Ronderos. Él ha desarrollado actividades en cardiología que tienen que ver con la docencia, investigación y asistencia. Y en cada uno de esos temas ha sido una persona que ha eh, podido tener méritos en cada una de sus actividades, por lo tanto constituye una persona con mucho valor para esta Sociedad de Cardiología, que lo ha designado miembro honorario de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Él es director de la maestría de ultrasonido de la Universidad de La Plata desde su creación hasta la fecha. Es director del Departamento de Imágenes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Tiene su realización distintos fellows. Ha realizado programas con publicaciones a nivel nacional e internacional en revistas con referato. Constituye un referente en lo que es cardiología y ecocardiografía en Tucumán y en realidad en el mundo. Constituye un honor para mí contar con su presencia y le damos bienvenida e inicio de su conferencia. Bueno, gracias Gabriela por la presentación y por tus palabras. Para mí es un honor estar con ustedes. Recién le decía al doctor Tazar que me gustaría muchísimo más estar en Tucumán que estar desde mi casa hablando con ustedes, porque me pierdo un buen asado, unos buenos vinos y unas buenas canciones con amigos, además de hablar de rugby y cantar un poco de samba, que por acá por La Plata se canta poco. Pero bueno, es un honor porque yo tengo muchos amigos en Tucumán y aparte tengo el honor de que la Sociedad de Cardiología de Tucumán me haya designado miembro honorario, lo que para mí realmente es un honor. Yo esta noche le propuse a la doctora Feldman hablar sobre un tema que hace 5 años venimos investigando, que es un tema interesante, que tiene impacto en nuestra práctica clínica, y que es el tema de las prótesis biológicas, a la cual yo le he llamado, porque esto fue un poco lo que me motivó a empezar a trabajar en esta línea de investigación hace 5 o 6 años, si las prótesis biológicas son una solución a nuestros problemas o nos traen nuevos problemas que todavía no tienen solución. Yo no tengo ningún conflicto de intereses en relación a esta presentación y les voy a recordar algo que ustedes saben. El desarrollo de las prótesis biológicas tiene que ver con esta balanza de beneficio y riesgo, donde las prótesis biológicas claramente disminuyen la morbilidad porque aparentemente no necesitan anticoagulación, mientras que las prótesis mecánicas, por su necesidad de anticoagulación permanente y de por vida, tienen un riesgo extra de sangrado y de embolias o trombosis. Pero por otro lado, las prótesis biológicas, sea cual fuera la que estemos hablando, tienen una durabilidad claramente menor que la que tienen las prótesis mecánicas. De manera que en este ejercicio de ventaja y desventaja entre durabilidad y morbilidad, quizá nos estemos olvidando de algo y de eso es lo que yo les quiero hablar esta noche. Este es un trabajo publicado en New England Journal of Medicine en 2017, donde se analizan alrededor de 10.000 pacientes en un periodo que va desde el año 96 hasta el año 2013, donde vemos que el implante de prótesis mecánicas va disminuyendo de manera progresiva desde el 96 de 2001 hasta el quinquenio 2008-2013, mientras que aumenta la aplicación de válvulas biológicas para reemplazos aórticos. Esto cuando se analizó en este grupo, esta cohorte enorme y particular, mostró que en pacientes que estaban entre los 45 y los 54 años, realmente las mecánicas tenían una ventaja respecto a las biológicas en cuanto a la incidencia de muerte. Las mecánicas tenían menos mortalidad que las biológicas, lo que no sucedía en posición aórtica en pacientes entre 55 y 64 años, por lo menos en los primeros 15 años. Trabajos como este fueron lo que motivaron que las guías europeas en el año 2017 pusieran como una indicación de clase 1, aunque con un nivel de evidencia solo C, es decir, consenso de expertos, que una bioprótesis era la recomendada para colocar en posición aórtica o mitral, de acuerdo a los deseos del paciente que debía ser informado de todos los riesgos y beneficios. Sin embargo, cuando uno va un poquito más allá en la guía, ve que como una indicación 2A con el mismo nivel de evidencia, parece que lo que se recomienda es una bioprótesis, pero a partir de los 65 años, no antes de ello para la posición aórtica y más de 70 para la posición mitral. Si miramos las guías americanas del 2017, también hablan como una indicación 2A que entre los 50 y los 70 años, fíjense qué amplio
que es el intervalo de edad, es razonable individualizar la elección de una prótesis biológico-mecánica en base a los deseos del paciente. Esto es interesante porque si a un paciente uno le dice querés anticoagularte o no, obviamente va a decidir no anticoagularse. Y en el update de 2020, los americanos dicen que como una indicación de clase 1, en pacientes que tienen indicación de reemplazo aórtico, la elección de la prótesis debería basarse en un proceso de elección compartido con las preferencias del paciente, indicaciones y riesgos de la anticoagulación, advirtiendo de la potencial necesidad de reintervención y sus riesgos. Esto es muy interesante porque se olvida algo en este análisis, que es cuál es la hemodinamia de cada una de estas prótesis. Aquí tenemos estos datos que están tomados de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, esto está publicado en JACE en 2009, donde se analizan las bioprótesis aórticas en general. Yo he tomado las prótesis que van de una medida de 19 a 25 y también las mecánicas en la misma medida de 19 a 25. Si yo tomo el promedio del orificio efectivo de flujo de estas prótesis mecánicas y las comparo con las biológicas, fíjense que las mecánicas van de 1.3 a 2.3, tomando un desvío estándar más y un desvío estándar menos de acuerdo al tamaño, mientras que las biológicas de la misma medida van de 0.7 a 1.5. Realmente hay una diferencia muy significativa en los orificios efectivos de flujo. Cuando nosotros miramos cuál es el promedio de estos edificios efectivos de flujo, este es un trabajo de Pivarotti y Dumesnil publicado en Heart ya hace más de 15 años, fíjense que para las 21, que son prótesis pequeñas que colocamos con frecuencia, el promedio es de 1.3 para las que tienen stent, 1.5 para las 23, y las que no tienen stent también están en 1.5, pero la 19, que es la muy pequeña, tiene solo 1.10. Ahora vamos a analizar un poquito esto, porque de 1.10 a 1.5 nos lleva a pensar que si yo relaciono el orificio valvular efectivo con la superficie corporal de mi paciente, un orificio efectivo de 1.2 puede ser muy bueno para una persona pequeña que tiene un índice de masa corporal, o mejor dicho, una superficie corporal de alrededor de 1.3, 1.4 metros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa si la superficie corporal es de alrededor de 2 metros, como sería yo o el doctor Tassar, cuando el orificio valvular efectivo es un orificio pequeño? Fíjense, un orificio pequeño no puede colocarse una persona de gran tamaño, un orificio efectivo grande hace falta para una persona de gran tamaño. Y esto es importante porque tiene que haber una relación entre el tamaño del paciente y el tamaño de la prótesis. La falta de esa relación o mismatch paciente-prótesis, que denominamos PPM, puede considerarse insignificante cuando el área indexada a la superficie corporal es mayor de 0,85 centímetros por metro cuadrado. Es decir, para una persona de 2 metros cuadrados necesitaríamos un área efectiva de flujo de 1.7. Si está en menos de 0,85 y hasta 0,65 consideramos que el mismatch es moderado, y por debajo de 0,65 que es severo. ¿Por qué consideramos que es severo? Porque una estenosis aórtica severa es la que tiene menos de 0,65 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Por lo tanto, lo que tendríamos que saber es cuál es la prevalencia de mismatch de grado severo y de grado moderado, y qué relación tiene esto con las futuras disfunciones o degeneraciones de la prótesis, y cuál es el impacto en la durabilidad y en la mortalidad. También deberíamos saber si la prevalencia de trombosis y panus, incluso en estadios subclínicos, que es lo más importante, tiene relación con el mismatch y si esto tiene impacto en las futuras redisfunciones. También es importante saber qué significa cuando decimos el paciente tuvo necesidad de reoperación, cuál es la incidencia de trombosis como nueva complicación, ya no en las prótesis biológicas quirúrgicas, sino en las percutáneas que se utilizan en TAVR, y si debemos anticoagular o no las bioprótesis, cuándo y cuánto tiempo. De esto vamos a hablar durante esta media hora o un poquito más en la que voy a hablar con ustedes. Empecemos por el tema del mismatch. Fíjense este trabajo publicado en el Annals of Thoracic Surgery de 2018, el autor es Fallon, que muestra que en una cohorte de 60.000 pacientes en los Estados Unidos y Canadá, desde el año 2004 al 2014, la incidencia de mismatch paciente-prótesis por año, en negro el severo, en gris el moderado y en blanco la ausencia de mismatch, ha ido decayendo de manera progresiva en los últimos 12 años, pero con una prevalencia al año 2014 que todavía se mantenía para el moderado alrededor del 50% de los pacientes. ¿Por qué ha ido decayendo? Bueno, porque se han diseñado prótesis biológicas, como esta que está aquí en las blanco, representado en las barras blancas, que es la
prótesis magna, que tiene un perfil hemodinámico mejor que las que estuvimos analizando hace un momento. Pero a pesar del uso de esa prótesis magna, todavía hay un 50% de mismatch moderado, aunque el mismatch severo ha disminuido alrededor del 8 o al 10%. ¿Cómo eran las prótesis que se habían colocado en esa cohorte de pacientes en posición aórtica? Ustedes saben que las estenosis aórticas degenerativas, sobre todo las reumáticas, aparecen en anillos pequeños, no así las bicúspides. En esa cohorte de 60.000 pacientes, el tamaño de las prótesis que predominaba era de 19 a 23, y en las 21 y en las 19 realmente la prevalencia de mismatch severo en estas barras azules era muy importante y se mantenía importante hasta la 23 y recién descendía en el número 25. Esto que ven abajo es la gráfica de nuestra cohorte en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde lo mismo sucede entre las 19 y las 23. Por suerte ponemos muy pocas 19, pero entre las 21 y las 23 la incidencia de mismatch severo parece ser muy alta, lo cual desciende recién a partir de las prótesis tamaño 25. ¿Tiene esto algún impacto? Y fíjense en este trabajo de Fallon, como a los 3 años después de la cirugía, tanto en los datos no ajustados como en los ajustados, empieza a haber un impacto en la supervivencia, con una disminución de la sobrevida de los pacientes con mismatch severo y una necesidad de admisión para reemplazo de la prótesis, es decir, para reoperación, a partir del 3er año, significativa estadísticamente, y a partir del 5.º año, altamente significativa. De manera tal que los pacientes que tienen mismatch severo, y aún algunos con pacientes con mismatch moderado, parecen tener una necesidad de reoperación antes de los 5 años y una mortalidad aumentada antes de los 3 años. Estos datos ahora no son de Estados Unidos, son de China, y aparecen en el 2017 sobre 869 prótesis, de las cuales 210 solamente eran mecánicas. Remarco la superficie corporal de los chinos porque son más pequeños que nosotros, 1.61 de mediana, y la incidencia de mismatch total fue del 15%, considerando prótesis mecánicas y biológicas. El severo fue bajo, 0.5%, pero cuando ellos analizaron qué predecía que iba a tener mismatch un paciente, que el paciente fuera de sexo femenino, que tuviera un índice de masa corporal elevado y que tuviera una bioprótesis, eran predictores significativos e independientes de que iba a haber mismatch. Y lo que es más interesante, la mortalidad de los pacientes con mismatch versus con la de no mismatch era 4 veces mayor. ¿Qué predecía la mortalidad? El mismatch era un predictor independiente tan importante como la historia de ser fumador o una fracción de eyección disminuida. Este es otro metaanálisis de 2014, muchos estudios, donde vemos la relación de comparar mismatch de cualquier tipo contra no mismatch, y allí hay claramente un perjuicio de tener mismatch, y si comparamos solo el severo contra no mismatch en el gráfico de abajo, el índice o el odds ratio es 1.5, lo que significa que hay 50% de probabilidades más de tener mortalidad en el plazo de estudio de los análisis de este mismatch, de este metaanálisis, si uno tiene mismatch. ¿Qué nos pasó en el ICVA a nosotros? Bueno, nosotros analizamos 17 años de reemplazos valvulares aórticos, prácticamente igual que los chinos, 876 pacientes, y encontramos que tuvimos en ese momento un 20.5%, 20.6% de mismatch, de los cuales solamente el 8% era mismatch severo. Pero si nosotros desagregamos de esa población solamente las prótesis biológicas, que eran 319, y vemos aquellas que pudimos hacer un seguimiento correcto con ecografía, haciendo un eco a las 6 semanas, para definir realmente si había presencia o no de mismatch. Fíjense lo que les decía hoy. Había mismatch importante entre las 19 y las 23, no así entre 25 y 27. Nos encontramos con que teniendo una superficie corporal mayor que la de los chinos, 1.8 metros cuadrados de mediana, en un seguimiento de 3 años, es decir, 37 meses, una prevalencia de 40% de mismatch severo y 35% de mismatch moderado. ¿Y esto tuvo impacto en la disfunción protésica? Realmente sí. El mismatch fue un predictor de cualquier disfunción protésica con un odds ratio de 18. Cualquier disfunción o degeneración. También
estuvo cerca de la significación estadística para predecir PANUS, aunque no así para predecir trombosis, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo diagnosticamos un mismatch? Básicamente, la Sociedad Americana de Ecocardiografía dice que si yo tengo una prótesis colocada en posición aórtica y que tiene más de 3 metros de velocidad, tengo que estar preocupado. ¿Qué tengo que mirar? Bueno, lo primero que tengo que mirar es una muy buena ecuación que es el índice Doppler. El índice Doppler es la relación entre la velocidad máxima a través de la prótesis dividida la velocidad o el IVT, el índice de velocidad-tiempo, en el tracto de salida. Cuando esto está entre 0,25 y 0,29 y tengo una posibilidad de pensar que no hay una estenosis, es diferente cuando esto está por debajo de 0,25. Si está debajo de 0,25 y tengo un formato del espectro de Doppler donde el tiempo al pico es mayor de 100 milisegundos, a este paciente le está pasando algo más que un mismatch, tiene una estenosis. Sin embargo, si está entre 0,25 y 0,29 y el tiempo al pico es corto, menor de 100, puedo pensar que tiene un mismatch. Para eso tengo que medir el orificio efectivo de flujo y compararlo con el esperado para la prótesis que coloqué. Si coincide, entonces el diagnóstico es que el paciente tiene un mismatch. Veamos un poquito si medir el orificio efectivo de flujo es preciso o no. El doctor Franklin Cuevas de Ecuador, durante su maestría, realizó su tesis, que es esta, donde analizó la variabilidad interobservador de medir el orificio efectivo de flujo utilizando la ecuación de continuidad. Había 20 personas que habían medido diferentes pacientes con orificio efectivo de flujo al analizar una prótesis y él remidió 200 pacientes. ¿Y que encontró? Que la correlación era casi perfecta, como ven en esta gráfica, 0,96, entre los observadores múltiples y su medición, con un análisis de Bland-Allman con muy poca dispersión. Sin embargo, cuando él comparó lo que se había medido en los pacientes con lo que se suponía que debía medir de acuerdo a las prótesis que tenían colocadas, había una dispersión mucho mayor, aunque la correlación era estadísticamente significativa. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque cuando el cirujano elige una prótesis, elige por la media del flujo que está publicado, generalmente por trabajos como que les mostré de la Sociedad Americana de Eco o el de Pivarot, o por lo que dice el fabricante, y no considera un desvío estándar mayor o menor de la media. Cuando nosotros ajustamos esa curva, bajando o subiendo un desvío estándar de acuerdo al error que había en la medición que habíamos hecho en el posoperatorio, nos encontrábamos que la correlación subía hasta 0,94. Si bien esto es estadísticamente incorrecto, es una buena aproximación a la idea de que tenemos que considerar que una prótesis biológica que está manufacturada de manera artesanal tiene una variabilidad entre un modelo y el otro para la misma medida y dentro del mismo modelo para la misma medida que puede afectar el orificio efectivo del flujo. Vamos a ver si esto sucede en la práctica. Un masculino de 70 años, estenosis aórtica severa, insuficiencia moderada, va a cirugía por clase funcional 2 por disnea con fracción de eyección conservada, se le pone una válvula St. Jude número 23, pero tenía una superficie corporal de 2,2 metros cuadrados. Esta es la válvula que se colocó. Esta St. Jude 23 tenía un orificio efectivo de flujo esperado entre 9 y 2 centímetros de área efectiva de flujo. Quiere decir que para 2,2 tenía una posibilidad de tener un mismatch severo o no tener mismatch de acuerdo a lo que le tocara. El gradiente máximo esperado era de 16 y el medio de 8. Este paciente anduvo muy bien y 2 años posimplante, aparece asintomático a hacerse un control. Esperábamos que tuviera entre 0,45 y 1 centímetro cuadrado por metro cuadrado con un gradiente medio de 8 y resulta que aparece con un gradiente medio de 21. Cuando medimos el orificio efectivo de flujo, tenía 0,65, con lo cual el índice de área nos daba 0,25 centímetros cuadrados por metro cuadrado, con un índice Doppler de 0,17. Esto significa que algo malo estaba pasando, pero como estaba asintomático no nos preocupamos, no le hicimos nada, y vuelve 3 años más tarde, es decir, a los 5 años, con disnea casi funcional 3, con este ecocardiograma que ven de este lado, con una real y clara disfunción del ventrículo izquierdo, un gradiente pico de 113 milímetros de mercurio y una velocidad de más de 5 metros por segundo. Hacemos un eco transesofágico y miramos en el eco 2D
que aparece aquí debajo, una pequeña sombra por debajo de uno de los soportes de la prótesis, que cuando vamos al eco 3D pareciera deformar claramente el orificio por debajo de la prótesis por la presencia de esta protuberancia que estamos viendo en este lugar. Nosotros desde hace un tiempo utilizamos de manera sistemática la tomografía para analizar a estos pacientes porque nos permite cortar la tomografía gatillada de la aorta con contraste de manera secuencial desde por debajo de la prótesis hacia arriba y vemos que por dentro del anillo aparecen esas sombras que son bastante intensas y que nos dan una media de 200 unidades Hanfield. ¿Qué significa esto? Que este paciente tenía un panus. El paciente fue a cirugía, no tenía más que una leve degeneración de las valvas, pero tenía un claro panus que vemos aquí en la vista desde el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Y qué impacta tener mismatch? Bueno, este es nuestro trabajo que se publicó hace exactamente 5 días en Ecocardiography, que les recomiendo que lo lean, porque cuando los pacientes que no tienen mismatch, estos que están en la línea de puntos, se comparan con los que tienen mismatch severo, los que están en la línea negra continua, con respecto al área valvular indexada, fíjense que en el corto plazo, 6 semanas, en el medio término, 3 años, y en el largo término, más de 3 años, los que tienen mismatch severo no modifican prácticamente su área. Mientras que los que no tienen ningún mismatch van descendiendo progresivamente el área, y los que tienen mismatch moderado a partir de los 3 años empiezan a acercarse a los que tienen mismatch severo. ¿Y esto tiene un impacto en la fracción de eyección? No, pero sí en la masa miocárdica. Fíjense que los pacientes que no tienen mismatch retrograda la masa miocárdica a los 3 años, mientras que los que tienen mismatch severo no lo hacen, y esto se debe básicamente a que el espesor septal no se modifica en los pacientes con mismatch severo. Eso significa que hay un efecto hemodinámico más allá de la traducción clínica. ¿Esto tiene valor pronóstico respecto a la degeneración de las prótesis? Fíjense que si tomamos el mismatch predicho de acuerdo a lo que el cirujano eligió, cuando hay probabilidades de mismatch, el odds ratio es de 2.7. Cualquier mismatch. Si yo en cambio mido la velocidad y el área efectiva de flujo a los 60 días de colocada la prótesis y encuentro mismatch, ya ese odds ratio de degeneración probable aumenta a 10. Si el mismatch es moderado solamente es 5.45 y si es severo se va a 16. Quiere decir que sin duda tener un mismatch de cualquier tipo, moderado o severo, disminuye la probabilidad de duración de las prótesis. Y fíjense que si yo coloco esto en una curva actuarial de Kaplan-Meier, los pacientes que tienen mismatch severo en la curva de abajo, a partir de los primeros meses empiezan a tener una posibilidad de degeneración o complicaciones de la prótesis, incluida trombosis, mucho mayor que los que no tienen mismatch, que durante los primeros 4 años, que fue nuestro seguimiento, se mantuvieron sin problemas. Hay otro problema extra. Hace unos 4 años atrás, uno de mis amigos, el doctor Ash, estudió pacientes de la válvula pórtico colocada percutánea y detectó trombosis temprana utilizando tomografía. En el registro Resolve y Savory, que no se dedicaba a estudiar prótesis percutáneas, sino prótesis quirúrgicas, también encontraron que había una incidencia de trombosis subclínica en las prótesis biológicas en posición aórtica que no era despreciable porque alcanzaba casi a un 15 a 20% de los pacientes implantados. A estos pacientes se los separó en 2 grupos. Un grupo que no recibió anticoagulación después de haber detectado la trombosis subclínica en las prótesis con tomografía y a un grupo que se lo anticoaguló. El grupo que fue anticoagulado era de 38 pacientes y el que no recibió anticoagulación de 68 pacientes. Seguidos durante un periodo de 2 años y repitiendo la tomografía de manera secuencial, lo que observaron es que los que no tenían anticoagulación, 10 habían empeorado, 10 seguían exactamente igual y solamente 2 habían mejorado la motilidad de las valvas, mientras que los que habían sido anticoagulados, los 36, 24 con warfarina y 12 con los nuevos anticoagulantes, habían mejorado y normalizado la movilidad de las valvas luego de ser anticoagulados. Esto nos llamó la atención y nos abrió los ojos para pensar que podía haber pacientes asintomáticos que no llegaran a tener un panus como el que les mostré antes, sino como este,
también con una válvula St. Jude 23 que aparece un año después del implante a controlarse, con un gradiente medio de 44, un gradiente máximo de 79 y un tiempo al pico de más de 120 milisegundos. Directamente nos mandamos a hacer una tomografía, que es lo que hacemos habitualmente. Nos encontramos con esas sombras que ustedes ven aquí claramente por dentro del anillo, que tenían en este caso una densidad de 40 a 60 unidades Hanfield. Esto significa que no eran tan fibrosas, con lo cual supusimos que era un trombo, lo anticoagulamos y 3 meses después de la senocumarol el gradiente medio había bajado a 18 milímetros de mercurio. Le devolvemos el paciente a su médico de cabecera. Fíjense cómo inclusive acá había disminuido el tiempo al pico en la eyección a través de la válvula aórtica, y el médico de cabecera dijo, bueno, ya está, se le fue la trombosis. A los 6 meses lo mandó a controlar y otra vez estábamos en 31 de gradiente medio. Esto nos abrió los ojos y nos dijo, bueno, vamos a buscar bibliografía, y la hay. Ya en el 2012, este trabajo del Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery habla de la incidencia de trombosis temprana en prótesis porcinas que requieren reoperación, que no es insignificante, aunque no se conocían en aquel momento los mecanismos, y que reconocerlo precozmente y reoperarlos mejoraba el pronóstico. ¿Qué dicen las guías respecto a esto? Y disculpen la complejidad de este cuadro, pero es un muy lindo trabajo publicado en JACC en 2019, donde compara la evolución de las indicaciones de las guías del año 98 al 2017 y de 2007 al 2017 para las guías americanas y las guías europeas. Lo que esto dice es que las prótesis biológicas en posición mitral y aórtica con indicación 2A deberían tratarse con aspirina 75 a 100 miligramos, o en las prótesis biológicas quirúrgicas en posición aórtica mitral usar warfarina entre 3 a 6 meses con un target de 2.5 en el 2017. 2A. Si yo voy a las europeas, lo que dicen es que las prótesis quirúrgicas mitrales y tricuspidas deberían anticoagularse con warfarina, indicación 2A, pero las bioprótesis aórticas solamente con bajas dosis de aspirina por 3 meses. Bueno, esto no pareciera ser lo mejor para lo que está pasando, sobre todo que en el año 98 las guías americanas hablaban del tratamiento con warfarina de las prótesis biológicas como indicación clase 1. En el 2006 ya decían solamente 3 meses como indicación 2A, y como ven en el 2017 ya directamente recomiendan o no recomiendan anticoagular. La tomografía nos ha abierto los ojos con respecto a esto. Cuando nosotros vemos una imagen como esta, con esta densidad, es decir, entre 20 y 70 unidades Hanfield, decidimos que esto es un trombo. Cuando tenemos un incremento de la densidad, y sobre todo se mezclan estas densidades entre 70 y 140, consideramos que hay una combinación de trombosis y fibrosis, y consideramos PANUS a estas imágenes más grises con más de 140, y por supuesto degeneración y PANUS cuando aparece calcio o cuando vemos estos moldes de calcio en la tomografía tridimensional. Nosotros todavía estamos trabajando de manera prospectiva en estudiar a todos los pacientes con incremento de los gradientes y reducción del área efectiva de flujo con una tomografía. ¿Y qué hemos encontrado en los primeros 55 pacientes? Que aquellos que tienen imágenes con baja densidad, es decir, que tienen trombo, tienen una mediana desde la colocación de la prótesis de 259 días. En el otro extremo, los que tienen una gran densidad que parecen PANUS, tienen una mediana de casi 5 años, mientras que los que tienen una mezcla de las dos cosas están justo en el medio. Esto nos hizo pensar que la trombosis no es un hecho transitorio ni es un hecho menor, porque si nosotros tenemos un paciente con una trombosis y no lo anticoagulamos, lo más probable es que esa trombosis subclínica se organiza y de esa organización surge un PANUS. Por otro lado, si sí lo anticoagulamos y logramos resolver el trombo y permanece anticoagulado, probablemente no degenere la prótesis, pero si le suspendemos la anticoagulación, entonces lo que hacemos es una reorganización de la trombosis con una organización progresiva y de nuevo un PANUS. Lo que pasa es que si mejora con la anticoagulación y lo dejamos anticoagulado, perdemos el beneficio de menor morbilidad de haber colocado una biológica frente a la posibilidad de tener menos durabilidad, con lo cual estamos traicionando los deseos del paciente que habían empujado a colocarle una prótesis biológica a una persona menor de 70 años o menor de 65. Y esto que nosotros proponemos aparece publicado en Heart en 2018, donde hablan si es posible
que la trombosis subclínica de las válvulas protésicas biológicas, tanto percutáneas como quirúrgicas, pueda ser el gatillo que vaya hacia la degeneración. Si hay un link realmente entre la trombosis y la calcificación o la formación de panus, y esto realmente en este trabajo se plantea de una manera muy clara. Dice que hay pacientes que tienen más riesgo de complicaciones por bioprótesis que otros, y plantea cómo seguirlos. Dice, estos pacientes con alto riesgo son aquellos que tienen o una severa calcificación de la válvula nativa, o que no han recibido nunca terapia antitrombótica, ni un mes ni 3, o que tienen trombofilia o gasto cardíaco muy bajo, o mismatch. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen alguna de estas cosas? Que son los que vemos con más frecuencia, sobre todo aquellos que tienen mismatch combinado con calcificación severa o con gasto cardíaco bajo. Nuestros pacientes siempre tenemos que hacer un transtorácico al mes para poder evaluar cuál es el resultado real del perfil hemodinámico de la prótesis que colocamos, seguirlo cada 6 meses y luego anualmente, y en el caso de que haya un aumento del gradiente o una disminución del área efectiva de flujo, utilizar una tomografía o un transesofágico para poder tratarlo si hay evidencia de trombosis con anticoagulación, o seguirlo de manera cercana cuando no hay evidencia de trombosis. Ahora, esto que proponen estos autores y que nosotros estamos haciendo, no es lo que dicen las guías. Estas guías del 2014 americanas no han sido modificadas hasta el día de hoy. A mí me pasó tener una discusión en el American College cuando presenté estos datos en una conferencia por primera vez con el doctor Robert Bono, que me daba la razón de que esto había que actualizarlo, pero hasta el día de hoy no se ha actualizado. Lo que dice como indicación de clase 1 para el follow-up de pacientes con una prótesis biológica, repetir el transtorácico solamente si hay cambios clínicos o signos sugestivos de disfunción valvular. Y solamente hacerle un estudio por año a partir del año 10 de colocada la prótesis. Ustedes se imaginan que si hacemos esto va a ser difícil que podamos detectar las cosas que hemos venido viendo hasta el momento. ¿Qué pasa con las prótesis percutáneas y no con las prótesis quirúrgicas? Tenemos que saber cuál es la incidencia de trombosis como complicación detectada en TAVR, y también debemos saber si tenemos que anticoagularlas o no y por cuánto tiempo. Yo le decía que uno de los que había llamado la atención sobre esto era el doctor Federico Ash, hoy en Washington es residente del ICVA, que en este trabajo multicéntrico donde estudiaban prótesis pórtico, que son prótesis percutáneas que fueron sacadas del mercado durante un tiempo y que ahora han vuelto, detectaron en los primeros 3 meses la presencia de 39 sobre 187 pacientes con trombosis subclínicas que afectaban la movilidad de las valvas, con imágenes muy parecidas a las que yo les mostré en los casos anteriores. Y esto a nosotros también nos pasó. Fíjense esta paciente añosa con una pórtico colocada en posición aórtica, tratada con clopidogrel aspirina luego del TAVI, tenía esta imagen de flujo prácticamente normal, con un gradiente pico que no pasaba los 16 milímetros de mercurio, un tiempo al pico bajo, se va y vuelve al año totalmente asintomático, un control, y nos encontramos con que ya el Doppler color nos muestra que algo ha pasado en esta prótesis, pero el Doppler espectral nos muestra que el gradiente medio estaba casi triplicado, estaba en 26 milímetros de mercurio. Decidimos entonces hacer una tomografía, y en la tomografía nos encontramos con que había esta imagen por debajo de las valvas, que prácticamente afectaba el movimiento de una de ellas. Aquí la ven en la flecha amarilla, en este corte, prácticamente un corte sagital, por lo cual decidimos anticoagularlo, y luego de anticoagulado había vuelto a la normalidad. De manera que como mensajes finales yo les diría que la posibilidad de mismatch es muy alta en prótesis biológicas en anillos aórticos menores de 23, sobre todo las quirúrgicas, o en los valve-in-valve cuando son percutáneas, que la presencia de mismatch moderado o severo no se predice con precisión con los datos del fabricante sin considerar los desvíos estándar. Es decir, siempre tenemos que pensar en la peor opción, es decir, un desvío estándar por debajo de la media. Que el ecodoppler que hagamos dentro de los primeros 2 meses es muy confiable para medir el orificio efectivo de flujo, es muy repetible, porque además medimos el anillo o el tracto de salida sobre un anillo protésico que es circular y que se puede medir de manera muy precisa en un transtorácico. Que la degeneración, así como la trombosis protésica y el panus, son más frecuentes en los pacientes que tienen mismatch que en los que no lo tienen, y que el periódico estudio de prótesis con eco permite detectar el aumento de gradientes y reducción del orificio efectivo de flujo
en pacientes aún asintomáticos, siempre y cuando tengamos un estudio del implante a no más de 60 días de haber sido colocado. La reducción del orificio efectivo de flujo esperado con un índice Doppler disminuido necesita de tomografía para definir la causa de obstrucción. Si el índice Doppler es normal y el orificio efectivo de flujo es esperado, aunque los gradientes sean altos, lo más probable es que sea solo un mismatch. En el primer año es frecuente la presencia de trombosis subclínica, en especial en las prótesis que tienen mismatch, y la anticoagulación sabemos que resuelve la trombosis y por lo tanto debería mantenerse, aunque esto no es lo que dicen las guías. La falta de diagnóstico de trombosis o la suspensión de la anticoagulación favorecería la formación de panus y por lo tanto la degeneración, algo que está por probarse con datos más contundentes, pero que parece bastante probable de acuerdo a los resultados publicados y los que nosotros mismos tenemos. La trombosis protésica es también frecuente y asintomática en el TAVI y también debe estudiarse y tratarse sistemáticamente. Y finalmente, la presencia de mismatch es muy rara en TAVI y lo mismo en pacientes post-cirugía cuando las válvulas colocadas son de número 25 o mayor tamaño. Vamos a dejar aquí, así no me excedo en el tiempo que me han otorgado con tanta generosidad y estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes necesiten. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su excelente exposición. La verdad que siempre escucharlo constituye un elemento de valor para todo cardiólogo y para su práctica clínica. Así que nuestro agradecimiento desde la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Vamos a dar lugar a las preguntas de los panelistas. Por favor, el doctor Javier Asbani. Hola, ¿se me escucha ahí? Hola, ¿Se escucha, sí. Javier? Bueno, a ver, estoy iniciando el video. Bueno, no sé. Bueno, eh, muy linda, doctor, la verdad que siempre un placer escucharlo. Eh, Usted siempre en sus charlas deja más preguntas que respuestas. Eso está bueno para que uno después tenga que pensar qué va a hacer uno. Y me parecería interesante que nos cuente, después de esto que nos plantea, es qué están haciendo ustedes, porque tienen una experiencia que les dice que es probable que un paciente con una prótesis biológica, ya sea percutánea o quirúrgica, le beneficie la anticoagulación y tienen una guía que les está diciendo, por ahora eso no está probado. Entonces, esos grises que pasan hasta que las cosas se prueban o no, ¿qué conducta están tomando ustedes en el IGBA respecto a las prótesis quirúrgicas biológicas y a las prótesis percutáneas biológicas? Esa pregunta, Javier, es enormemente importante porque yo les tengo que confesar que todo este proceso de investigación de estos 5 años me ha hecho tener muchísimas discusiones con mi amigo el doctor Daniel Navia y con los otros cirujanos del equipo, porque ellos realmente hasta se sintieron molestos de que nosotros habláramos de que teníamos una incidencia tan alta de mismatch con las biológicas. Y en realidad yo los comprendo porque yo tampoco pensaba que íbamos a encontrar esto con esta magnitud. Y si ustedes analizan la cantidad de mismatch que hay, si tomamos todas las prótesis colocadas, es igual que la literatura. Lo que empieza a aumentar la incidencia de mismatch severo es solamente si analizamos las biológicas. Entonces la pregunta primera que yo me hago es, ¿ellos han elegido mal las prótesis? Los cirujanos no, ellos los han elegido bien. Toman el valor promedio que dicen los trabajos, ya sea de los fabricantes, que son in vitro, o los estudios de ecodoppler, como los publicados por la ACE o los publicados por el grupo de Pivarotti y Dumenil, ellos han elegido bien. Ellos no han puesto prótesis porque sí. Lo que sucede es que cuando uno analiza la artesanía del desarrollo de las prótesis biológicas, sobre todo de las 23 para abajo, la posibilidad de tener un mismatch, aunque hayamos elegido bien de acuerdo al valor medio, aumenta. El primer alerta es guarda que si yo tengo un paciente de 2 metros cuadrados de superficie corporal, no le puedo poner una prótesis 21 ni 23. ¿Por qué? Bueno, porque realmente las prótesis con las que contamos ahora, excepto la Magna, tienen un perfil de flujo que no es adecuado para ese tamaño corporal. Ustedes miran, bueno, si tiene 2,5 metros o 2,2 de superficie corporal porque es obeso, lo hago adelgazar. De acuerdo, hagámoslo. Pero no podemos ponérsela. ¿Por qué? Porque no solamente no va a retrogradar la masa y probablemente tenga mayor mortalidad, sino que además va a tener una degeneración protésica más temprana. ¿Esto predice trombosis? Yo no puedo asegurarlo.
pero no sería extraño que tenga que ver. ¿Por qué? Porque sabemos que hay más degeneración, hay más panus. Por lo tanto, si yo lo sigo cercanamente, como propone ese trabajo de Hart, y digo, bueno, este paciente tenía una estenosis aórtica severa, muy calcificada, tiene un área de 23, le puse una prótesis 23, no tiene trombofilia, no tiene gasto cardíaco bajo, pero tiene un mismatch moderado. Lo voy a seguir más de cerca y donde yo veo una alteración lo voy a anticoagular. En mi consultorio tengo varios pacientes de otros médicos y míos que están anticoagulados de manera permanente. ¿Por qué? Porque mejoraron con anticoagulación. La otra gran discusión con los cirujanos es por qué vamos a volver a anticoagular 3 meses o 6 meses a los pacientes con prótesis biológicas, porque vos lo decís. Y realmente, no soy solamente yo el que lo dice, somos muchos, pero las guías no dicen eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mis pacientes? Yo los anticoagulo y les explico que los voy a anticoagular 3 a 4 meses. ¿Qué hacen los cirujanos hoy en el ICVA? Es de libre elección. Hay algunos que lo hacen y otros que no. ¿Puedo decir yo que está mal hacerlo o no hacerlo? No. Simplemente creo que si tengo un paciente con que tuvo gran calcificación, una prótesis 23, tiene un mismatch moderado, yo lo anticoagulo durante 3 a 6 meses, salvo que tenga una contraindicación clara y severa para no anticoagularlo. Y si detecto un incremento, hago una tomografía, que siempre hacemos tomografía en los pacientes en los cuales detectamos reducción del área efectiva de flujo esperada, siempre teniendo en cuenta un desvío estándar menos, Javier. Digamos, si yo tengo 1.3 más menos 3, si se desciende por debajo de 1, le hago una tomografía. Ahora, A doctor, ese una pregunta, paciente. porque, Sí. una preguntita ahí. Porque, digamos, hay pacientes que uno los selecciona para una válvula biológica eh, por la dificultad de la anticoagulación y hay pacientes que los selecciona hablando de prótesis biológica quirúrgica, ¿no? Porque la mayoría de las decisiones hoy son más que nada por una prótesis percutánea. Porque uno podría, cuando está por tomar la decisión de que lo va a operar al paciente, cuando tiene que elegir entre una prótesis biológica y una prótesis mecánica, uno pensaría que si sabe cuál va a ser los factores que van a predecir que una prótesis biológica va a trombosar, por ejemplo, si tengo un paciente que pudiera optar por las dos cosas y tiene una válvula muy calcificada y además puede anticoagularse, lo mismo terminar anticoagulado de 3 a 6 meses, pero tiene una válvula calcificada, ¿no sería quizá una opción antes de operarlo tomar la decisión por una mecánica y no por una biológica? Si Yo estamos lo hago si conociendo cuáles son los predictores. yo lo hago si el anillo es 23 o menos. Bien. Y lo hago si el paciente tiene menos de 65 años. Si el O paciente sea que tiene más de las mujeres 75 años, prácticamente, sí. si el paciente tiene más de 75 años con una expectativa de vida que no pasa los 7 u 8 para la media de lo que es la Argentina, entonces es distinto porque la probabilidad de degeneración me está entre los 5 o 6 años. Ahora, un paciente de 65 se supone que va a vivir por lo menos 15 años más. Yo a veces escucho, y estoy de acuerdo, que el valve-in-valve es una buena alternativa para una prótesis. Ahora, un valve-in-valve, una prótesis 21 o 23, va a generar mismatch. Un valve-in-valve, una 25-27 va perfecto. Entonces, yo creo que no es taxativo el hecho de que tenemos que poner mecánicas en todos los pacientes que tienen un anillo 23 o 21, pero yo creo que es absolutamente deseable en los de más tamaño y absolutamente deseable en los más jóvenes dentro del rango que está por encima de los 65 años. Y yo no dudaría poner una mecánica a uno de 60. Y lo único que le redondeo es, porque usted aclaró y estoy de acuerdo, que las válvulas percutáneas prácticamente o tienen mucho menos incidencia de mismatch que las quirúrgicas. Absolutamente, Javier. La En ese prótesis, caso, sí. en ese caso, entonces, en ese caso, si bien también lo escuché al doctor Ash, ¿cuál cree usted que es el mecanismo por el cual, si suponemos inicialmente que el mismatch es un gran predictor de trombosis temprana, si ese predictor no está en las percutáneas, ¿cuál cree usted que puede ser el mecanismo? Y lo mismo que le preguntaba antes, ¿qué están haciendo con sus pacientes post reemplazo percutáneo aórtico? A los pacientes que tienen alto riesgo, por ejemplo, porque tienen una prótesis más chica, aunque no sea de mismatch, los que tienen mucho calcio, los que tienen trombofilia, los que tienen bajo volumen minuto, a veces los anticoagulamos
pero habitualmente les damos doble antiagregación. Respecto a el mismatch, absolutamente de acuerdo con vos, las percutáneas, cualquiera sea las prótesis, sobre todo las que son supranulares, las autoexpandibles, no tienen mismatch, tienen un perfil hemodinámico muy bueno. Lo que no sabemos todavía es cuál es la durabilidad de esas prótesis, porque tenemos seguimientos máximo a 7 años y no de cohortes muy grandes de pacientes. Cuando seguimos esos pacientes con un estudio a las post-implante y luego lo seguimos a los 6 meses y al año, si van bien en el primer año, prácticamente seguimos un estudio por año, pero en el primer año tratamos de hacerla a los 2 meses, a los 6 meses y al año, y así es como encontramos los que les mostré hace un rato. A esos pacientes los anticoagulamos y en general los dejamos anticoagulados. Ahora, vos me decís, ¿cuál es la evidencia para hacer eso? Bueno, simplemente que mejoran y si le saco un anticoagulante empeoran. Pero no tengo números todavía. Ayer en el jardín discutíamos con el doctor Lamelas, que decía, bueno, ha perdido cierta sustancia los resultados del trabajo de Ash y del trabajo Savory, porque ha habido otros trabajos que muestran que no es así. Le digo, bueno, pero ¿cuántos pacientes tenía esos trabajos? 100. Bueno, entonces no ha perdido consistencia, simplemente que hay dudas respecto a si eso sucede o no. Ahora, en el paciente individual, si te sucede, ¿qué haces? Lo anticoagulás. Entonces, así como yo creo que a las prótesis biológicas de los pacientes con anillos 23 para abajo hay que anticoagularlo los primeros 3 a 6 meses, creo que no es así para las percutáneas, salvo en aquellas que te lo exigen. ¿Cuáles son las cosas que predispondrían a la trombosis en las biológicas, tanto percutáneas como quirúrgicas? Bueno, hay un montón de cosas. Muchas biológicas tienen tratamiento, todas tienen con glutaraldehído, algunos tienen tratamiento anticálcico, esas parece que se rompen un poco más. También hay cuestiones que cuando uno habla con los ingenieros tienen que ver con el flujo. Cuanto más chica es la prótesis, mayor es el vórtice debajo de las valvas y ahí es donde aparentemente se producirá la trombosis por el despulimiento que tiene el tejido que ha sido tratado a partir de la prótesis porcina o del pericardio bovino para, que se utiliza para armar las prótesis. No está claro cuál es el mecanismo, pero sí está claro que no es sinónimo de no anticoagulación utilizar una prótesis biológica. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. No, gracias a vos por las excelentes preguntas. Muchas gracias, Javier. El doctor Luis García, por favor. Bueno, buenas noches. No sé por qué no se inicia el video. Ahí está. Primero felicitarlo, doctor. Excelente charla. Y la verdad que muy, muy buena su charla. Y quería preguntarle un par de cosas. Primero, así como mostró usted parámetros ecográficos que me van a predecir que una válvula biológica por ahí puede ir mal, sí que existen parámetros que usted le va a decir al hemodinamista de que el TAVI InValve no va a servir, que no va a andar y que es mejor reemplazar esa válvula biológica. Más que nada pensando que ahora se está planteando la estrategia de a los pacientes más jóvenes ponerle una válvula biológica, porque si degenera en 10, 15 años existe la posibilidad de TAVI InValve. Entonces, quizá haya parámetros ecográficos, tomográficos que usted le diga al hemodinamista, no va a funcionar. Es mejor reemplazarla. Y segundo, los parámetros tomográficos que usted mostró de degeneración de una válvula biológica, sí que ya están viendo degeneración de las TAVI y si son equiparables a las TAVI. Es decir, tal medida me está diciendo que puede haber panus, tal medida me está diciendo que puede haber trombos, etc. Bueno, empecemos por la segunda. Los datos son cada vez más consistentes respecto a la capacidad que tiene la tomografía con contraste y gatillada. Eso es muy importante para poder distinguir a través del análisis de la densidad radiológica en unidades Hanfield lo que es trombo fresco, de lo que es panus y de la combinación de ambas cosas. Eso es bastante consistente. Podemos discutir si es más de 140 o más de 170 unidades Hanfield para hablar de fibrosis y panus. Si vamos a 170 tendremos más especificidad y menos sensibilidad, si vamos a 140 tendremos más sensibilidad y menos especificidad. Pero lo que está claro es que menos de 100 y 70 para abajo es trombo fresco seguro y más de 150, 170 es panus seguro. En el medio todavía tenemos una combinación y lo que uno ve en esos pacientes es que cuando
los anticoagula, mejoran, pero no mejoran totalmente. ¿Esta clasificación es aplicable a las biológicas, quirúrgicas y a las percutáneas? Sí, porque es una cuestión que depende del análisis de las imágenes tomográficas, independientemente de qué prótesis se produce, de manera que es aplicable a las dos. Afortunadamente es menos frecuente que tengamos que hacerle tomografías para hacer ese diagnóstico a las percutáneas, y sí es un poco más frecuente a las quirúrgicas, sobre todo las que tienen mismatch. Con respecto a tu segunda pregunta, que es excelente, yo creo que justamente esto que yo estoy diciendo, nuevos problemas sin solución, se debe a esta tendencia de creer que tenemos prótesis biológicas ideales y por lo tanto las podemos poner en personas cada vez más jóvenes. Si yo tengo que decirle a alguien que se va a colocar una biológica, cuál es el tiempo libre de reoperación que va a tener, no le diría nunca 10 a 15 años. Yo a cualquiera le diría como promedio 7 años con mucha suerte. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que el promedio de mis pacientes con válvulas biológicas tiene 3 años de degeneración y 5 de reoperación. Entonces, yo le hablaría de 5 a 7 años. Primera cosa para informar bien al paciente. Supongamos que yo le voy a poner a mi paciente una prótesis biológica 23. A esa 23 o 21, si yo le pongo adentro una valve valve, no la voy a expandir totalmente nunca. Por lo tanto, o le pongo una prótesis que pueda romperse el anillo, que de hecho hay prótesis que se deforman o se rompen los anillos con balón antes de colocar un valve valve, o si no, sé que no le voy a poder hacer un valve valve, porque el valve valve que le haga lo va a dejar quizá igual de mal que como estaba antes. No va a ser el resultado esperado de un valve valve ideal. Distinto es si yo pongo una prótesis 27 o 25, que probablemente dure más, porque va a tener menos mismatch y por lo tanto menos degeneración, y a la cual sí le voy a poder poner después un valve valve, porque en un anillo 27 puedo expandir perfectamente una prótesis percutánea. Entonces, yo no minimizaría la preocupación de la durabilidad, porque a cualquiera le hago un valve valve. Sintetizando, no le diría nunca a un paciente que tiene 10, 15 años libre de reoperación, le hablaría de 7 con suerte, y no le diría nunca que con un valve valve se arregla con facilidad si le pongo una 21 o 23. Obviamente, si la edad juega, porque si yo estoy en una persona entre 60 y 65 años y tengo todas esas dudas, probablemente le pongo una mecánica como hablábamos con el doctor Asbani. Si tengo una persona de 75, 80 años, bueno, me puedo dar el lujo de hablar de 5 a 7 años porque la expectativa de vida va por ese carril. No sé si contesté, Luis, tu pregunta. Sí, perfecto. Sí, más que nada por eso, porque es lo que está sonando un poco en hemodinamia, la idea de decir, proponer a los pacientes una biológica, total, luego le puede hacer un TAVI valve, y yo creo que no es tan Eso es así un como enorme están. voluntarismo de nuestros amigos los Sí, intervencionistas, que yo sé que lo dicen porque creen en eso, no tengo duda de que creen en eso. Ellos están convencidos, no lo dicen porque. Pero yo no estoy de acuerdo que sea tan simple. Lo que sí sé y veo, y lo veo al doctor Cura, a la Melas, etcétera, hacer cada vez más maravillas con esas prótesis percutáneas. Cada vez es más simple, cada vez es más duradero, cada vez es mejor, pero no es que esté todo resuelto. A mí me han tapado la boca rompiendo anillos de prótesis 23 o 21, o sí. deformándolas, pero también han tenido complicaciones. No es tan fácil. ¿Sí? Y lo que sí tengo certeza, porque lo he visto, es que si van a poner una prótesis en un paciente de mi tamaño, 2 metros cuadrados de superficie corporal, y en un anillo 23, el valve valve no va a quedar como queda cuando es un TAVI común. Sí, probablemente quede con estenócido. Sí. Seguro. Seguro, porque hay. Muchas Y eso gracias. favorece la trombosis, ¿no? Que esté menos expandida la prótesis, ya sea balón expandible o autoexpandible. Si está menos expandida, tiene más riesgo de trombosis. Eso está escrito. ¿Sí? Doctor Sergio Chaín, por favor. No ha podido desbloquear el micrófono. No pude desbloquear.
Vamos a darle lugar al doctor A Facundo. ver, hola. Ahí está, ahí llegó el doctor Chay. Aquí Hola, estoy. Sergio. Hola, Sergio. Hola, ¿cómo andás, Ricardo? Muy bien, Sergio. El gusto de verte. Muchísimas gracias por la charla que nos diste, excelente como siempre, y transmitiendo tu enorme experiencia en la cardiología, digamos, en la cardiología quirúrgica, intervencionista, clínica, de todo tipo. Un gusto escucharte. En base a, digamos, te voy a hacer una pregunta un poco práctica, en base a tu experiencia, ¿qué te lleva, por ejemplo, en un paciente de más de 80 años a optar entre ponerle una válvula biológica o un procedimiento de TAVI, por ejemplo? Yo hoy a un paciente de 80 años o más le pongo un TAVI sin dudar. Yo te diría que puedo discutir un paciente de 75 o menos que tiene bajo riesgo, siempre y cuando el anillo no sea muy chiquito. Supongamos que tengo un paciente de 75 años bajo riesgo con un anillo 21 y yo trato de ponerle un TAVI. O una válvula sin sutura en cirugía. Porque estoy seguro que si le pongo una 21 quirúrgica va a quedar mal. Lo mismo que si tengo un paciente con una bicúspide, con un anillo 23-25 y que tiene una cantidad enorme de calcio en el tracto de salida, y a lo mejor si tiene 75-80 años lo mando a cirugía. En cambio, si no tiene ese calcio con 80 años lo mando a TAVI. De manera que creo que es una decisión individual, pero creo que la edad pesa muchísimo. Yo creo que hoy para un paciente de 80 años para arriba, yo me pongo en el lugar mío, digamos, si yo lo necesito, yo tengo 25 de score de calcio en la válvula aórtica. ¿Sí? Quiere decir que a lo mejor a los 80 años tengo 2500. Y a los 80 años, si caigo en tus manos, Sergio, poneme una percutánea. Ahora, si me la tengo que poner ahora, y yo no me pondría una percutánea. Yo creo que la edad tiene mucho que ver. Creo que estos trabajos que hablan del bajo riesgo como una opción deseable para el TAVI, porque es igual o mejor que la cirugía, le falta una pata, que es la edad. Porque como hablábamos hace un rato, la durabilidad de esas válvulas todavía está en discusión. De hecho, hay ya evidencias de que las válvulas autoexpandibles, que son necesariamente expandidas con balón porque no logran una expansión completa o tienen una expansión asimétrica, les va mal y se rompen más y se deterioran más que las que no tuvieron balón. Entonces, me parece que faltan datos respecto a la durabilidad. Y si yo bajo la edad, entonces el riesgo que tengo ya no es el mismatch, sino que las válvulas no sean durables a pesar de un buen resultado inicial. Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, si es de 80 para arriba, yo no dudo en TAVI, aunque sean de bajo riesgo. Ni qué decir si son de mediano o alto riesgo. Mis dudas están para abajo. Y la otra pregunta, en base a centros de gran complejidad como el que vos trabajás, la durabilidad del TAVI y sus complicaciones, ¿en qué orden de tiempo está más o menos dada? Mira, las trombosis no es que las veamos todos los días, pero les mostré dos ejemplos. La durabilidad, nosotros empezamos a hacer TAVI hace 9 años. Y 9 o 10 años, ya no me acuerdo exactamente. Los pacientes que poníamos las primeras eran pacientes muy añosos, de muy alto riesgo, con lo cual la mortalidad nos fue quitando masa para seguir analizando la durabilidad. Entonces, yo te diría que muchos de esos pacientes que tienen 8 o 9 años están muertos hace mucho tiempo, porque sobrevivieron al TAVI 3, 4 años. La doctora Alfonsina Candielo viene siguiendo esto de una manera muy sistemática. Hemos publicado algo en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología y algo también en la revista de FAC respecto a estos datos, también en medicina, pero todavía no tenemos una masa de pacientes con una, digamos, un rango de seguimiento que nos permita a nosotros hablar de durabilidad. Lo que uno observa es que duran. No creo que duren 10 años, pero eso es lo que yo creo, no es lo que yo pueda demostrar con números, Sergio. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto escucharte y te mando un abrazo.
Igualmente para vos, Sergio, un abrazo virtual. Muchas gracias. Doctor Facundo Subiría, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola Facundo, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a ser panelista. Te agradezco también a Ricardo por su excelente charla, a la cual ya nos tiene acostumbrados. Y mi pregunta va, digamos, en el sentido de lo que se planteaba en un principio, que planteaba el doctor Asbani. En este caso, si uno ve o visualiza predictores de posibles mismatch en el postoperatorio, en el paciente, por ser mujer de una superficie corporal alta, anillo pequeño, extensa calcificación o algún trastorno metabólico que pueda plantear una calcificación precoz o un panus precoz en la válvula. Esos pacientes individualizados en edades limítrofes, ¿no? Ya fuera de lo que son pacientes muy jóvenes o muy añosos, ¿no serían candidatos firmes para prótesis percutánea hoy por hoy? Incluyendo los pacientes, por ejemplo, con estenosis de bajo flujo, bajo gradiente paradojal, que también se ve en las series que tienen más mismatch en el postoperatorio. Esos pacientes hoy por hoy con las ventajas que ha mostrado el TAVI, o por lo menos comparativas en los distintos grupos de riesgo, ¿no serían pacientes de elección para TAVI? Ahí está el tema de la edad, Facundo, que es lo que le decía recién a Sergio. Yo te voy a contar una historia muy simple y muy corta. Mi íntimo amigo, como mi hermano de la vida, porque es un amigo desde la adolescencia, 68 años, estenosis aórtica severa, diabético, 2.3 metros cuadrados de superficie corporal, anillo 23. ¿Qué pensás que hice? 68 años. Y una biológica le mandaste. No, le puse una válvula mecánica. Y lo hablé con él. Y lo hablé con el cirujano. Y el cirujano, cuando se lo mandé, me dice, mecánica, ¿no? Tiene anillo 23. Sí. ¿Está? Y él está muy feliz porque sabe que está bien. Ahora, vos me decís, ¿eso está bien? Yo creo que sí que está bien. ¿Por qué no le hubiera sugerido un TAVI? Porque tiene 68 años y tengo la expectativa de que viva por lo menos 12, 14 años más, y no tengo yo la seguridad, ningún dato que me diga que una válvula percutánea de las que tenemos ahora va a durar 14 años. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que me pasa lo mismo con mi amigo a los 80 años. Sin duda, le pongo un TAVI. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida, con suerte, es de 5, 6 años, 7. Entonces ahí sí tengo seguridad de que el TAVI va a durar. A mí me parece que todavía nos faltan dos cosas. Uno, tener datos sobre la durabilidad de las válvulas percutáneas. Y dos, que sigan evolucionando. Si ustedes comparan una Corval de hoy, una Evolut 2, con una Corval inicial, existe más o menos la misma diferencia entre un Fiat 600 y una Ferrari. La idea es buena, porque la primer Corval era magnífica, pero la Evolut 2 es recolocable, es reposicionable. Hay un montón de ventajas que antes no existían. Hoy yo veo a los intervencionistas del ICVA que terminamos de discutir el paciente y en el mismo jardín discutimos si va con un Accurate Neo, si va con un Evolut 2, si va con una Sapien 2, si estamos usando pórtico de nuevo. Digamos, eligen la válvula de acuerdo a dónde está el calcio, de qué ancho tiene el tracto de salida, bla, bla, bla. Y esto tiene que ver también con lo que decías vos de las bajo flujo bajo gradiente. Una cosa es un bajo flujo bajo gradiente con fracción de eyección conservada, que tiene un ventrículo chiquitito, remodelado concéntrico, con un septum que tiene una enorme rodilla en el tracto de salida, donde si vos colocás ahí una Sapiens, y esto lo he aprendido de los muchachos que me enseñan todos los días, tenés que colocarla bien alta, porque si no te va a tocar la base, y entonces tenés que fijarte a qué altura están las coronarias, o colocás una Evolut, una Accurate, que tiene una fuerza radial importante, y colocándola solamente a 5 milímetros por debajo del anillo, tenés una fijación buena, sin que te comprometa ese tabique que se está metiendo. Entonces creo que bajo flujo bajo gradiente o no bajo flujo bajo gradiente o hipertrofia de otro origen, no es casi ya un problema para TAVI cuando la edad lo amerita en cuanto al riesgo y en cuanto a la expectativa de vida. Para mí la edad es crucial.
Porque edad, durabilidad, son dos cosas que se cruzan. Y te hago una pregunta con respecto a lo que comentabas recién. ¿Por qué crees que las prótesis percutáneas tendrían una durabilidad menor a las bioprótesis, considerando que tienen gradientes más bajos, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que para vos limitaría la durabilidad con respecto a una... Yo no creo que la durabilidad sea menor que de las quirúrgicas. Yo creo que las quirúrgicas duran menos de lo que dicen que duran. No, porque las quirúrgicas duran mucho, pero no duran mucho sin degenerar. El otro día me tocó para estudiar un paciente, 15 años de implantado, una St. Jude, estaba nueva. Y estudio todos los días pacientes con 3, 4 años que están horribles. Entonces todavía no sabemos cuáles son los factores que predicen la degeneración, sabemos solo algunos. Y tampoco todas las válvulas son iguales. Hay unas válvulas que se hacen aquí cerca de mi casa, en Citibel, que se llaman HFS, perdón. Y esas válvulas tienen un tratamiento de calcificante que hace que se rompan con mucha frecuencia, que se corte una válvula. Y de hecho lo he vivido, y aquí se colocan bastante en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales públicos. Y bueno, no es igual una válvula que la otra, sino todas las válvulas son iguales. Aquí preguntaban en el chat, y viene bien contestar la pregunta, ¿qué pasa con las stainless biológicas? Yo les mostré, tanto en el trabajo de Pivarotti y Dumesnil como en la recopilación de la Sociedad Americana de Eco, que las stainless no son muy diferentes respecto al perfil hemodinámico que las mejores biológicas con stent. Obviamente sabemos que las que tienen el peor perfil hemodinámico a igual tamaño comparadas son las porcinas, pero eso no significa que las otras tengan muy buen perfil. Las percutáneas, una de las razones por las cuales tienen un muy buen perfil hemodinámico, porque son supranulares y porque siempre se va con el oversizing. Pero si ustedes miran una prótesis Corval o una Accurate Neo, inclusive una Sapiens, pero sobre todo las autoexpandibles, van a ver que tienen una arquitectura artesanal y delicada. Digamos, no son cosas que a uno le den seguridad de que van a durar 15 años. Por ahí me tengo que callar la boca y duran 15. Pero no tenemos los datos todavía, Facundo. Pensá que en el mundo hace 15 años que se colocan, y como se colocaron, como decía hoy a Sergio, se colocaron a pacientes muy graves al principio, los primeros ya no están. ¿Mm? Totalmente. De acuerdo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Pero hay una cosa más que podríamos decir, es que yo no tengo mucha experiencia, pero la poca que tengo es interesante. Estas prótesis sin sutura que están usando los cirujanos ahora, tienen dos ventajas. Una es que reducen el tiempo de bomba porque se hacen mucho más rápido que las que tienen sutura completa. Y segundo, se ponen supranulares, con los cuales tienen un perfil hemodinámico mejor que las mejores quirúrgicas biológicas que estamos acostumbrados. Yo no tengo experiencia todavía, pero los cirujanos dicen que es interesante el hecho de que sean bien supranulares y que hace que probablemente tengan un muy buen perfil. Digamos, para una 23-21 sería muy importante, lo que no sé tampoco es la durabilidad. Bueno, damos por finalizada la reunión. Nuevamente agradecerle, doctor, por su dedicación y ocupación para enseñarnos a nosotros. Muchísimas gracias por la actualidad del tema que nos ha planteado. Agradezco a los panelistas y a la gente presente en la reunión. Doctor, Gracias, Gabriela, gracias, amigos de la Sociedad de Cardiología de Tucumán y amigos personales, un abrazo para todos. Espero que nos veamos pronto presencialmente. Un gran abrazo. un gran abrazo para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Buenas noches. Ricardo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.